Tardes, Cari, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los padres de familia que nos acompañan en la tarde de hoy. Para nosotros, como Colegio Agustiniano Norte, es un gusto contar con su presencia a través de la virtualidad en este momento. Ya lo había dicho Fray hace un momento, nuestra dinámica de Escuela de Padres para el año 2021 ha cambiado. Entonces, a continuación, daré algunas indicaciones que nos permitirán conocer cómo se llevará a cabo esta dinámica. Siguiente, por favor. Bueno, ya lo decía Fray, yo soy la orientadora escolar de la sección de preescolar y primaria, mi nombre es Ángela y pues hago parte del programa de Escuela de Padres, Madres y Cuidadores del Colegio Agustiniano Norte. Es importante contarles a nuestros padres de familia que el año pasado el Ministerio de Educación promulgó una ley que es la Ley 2025 del 2020, la cual ustedes pueden consultar, y allí se nos solicita a las instituciones educativas que las escuelas de padres en los colegios deben reformularse, debe generarse un programa que fortalezca y mejore la crianza, el ejercicio de la crianza, el ejercicio de ser padres. Es por eso que el colegio no se quedó atrás y generó, en compañía de las coordinaciones de convivencia, la coordinación de pastoral y el área de orientación escolar, este programa. ¿Qué criterios tienen estas escuelas para este año? Se van a generar 3 escuelas de padres para cada niño, para cada estudiante, para cada familia, a las cuales debe asistir de forma obligatoria. Se van a llevar a cabo los días viernes y el horario será como el día de hoy, a las 5 de la tarde. Es importante explicarles a los padres de familia que el día de hoy esta es la escuela que corresponde a la sección de bachillerato y es la primera escuela a la cual ustedes están invitados. Asimismo, para hacer claridades sobre el evento de la tarde de hoy, les quiero recordar a nuestros padres de familia que pueden generar las preguntas por medio del chat. Al final habrá un espacio para resolverlas y asimismo se enviará el link con la asistencia finalizando el evento. Siguiente. Entonces, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a nuestra escuela de padres que se llama Perfil de la Familia Agustiniana. Voy a dar algunas recomendaciones e indicaciones para que los aprendizajes que vamos a tener el día de hoy pues tengan mucho fruto en su familia y en la formación de sus hijos. El primero, por favor, papá, desconéctese. Ya lo decía hace un momento Fray, desconéctese de pronto de la radio, si hay algún elemento que lo distrae en casa, le recomendamos que le regale este espacio a usted y a su familia, le va a servir muchísimo. Número 2, cancele el juicio. Es muy importante, la psicóloga en un momento nos va a dar algunas pautas, algunos tips y nuestros coordinadores de convivencia de la sección. Entonces es muy importante que usted cancele el juicio y no diga, ay, eso me lo están queriendo decir a mí, lo estoy tomando como un regaño, no. Recuerden que el Colegio Agustiniano Norte está para formar y esa formación también se verá reflejada en nuestras familias. 3. Recuerde que no hay ninguna fórmula mágica para ser papás o para ser mamás. El día de hoy solo vamos a abordar algunos tips, algunas circunstancias nos van a ejemplificar que nos pueden servir para mejorar en este ejercicio. Sin embargo, recuerde que nosotros no tenemos toda la verdad. Ser padres y ser madres es una tarea que en el día a día vamos incrementando y vamos mejorando justamente en este ejercicio. Y 4, pues ya lo decíamos, desconéctese, cancele el juicio, recuerde que no hay una fórmula mágica, no se juzgue, pero también disponga su mente para este nuevo aprendizaje. A veces consideramos que sabemos mucho y que ya no tenemos nada por aprender. Recuerden que hoy posiblemente van a recibir un nuevo aprendizaje, van a escuchar unas nuevas historias, van a escuchar unas nuevas instrucciones y posiblemente este espacio pues les va a servir mucho. Nuevamente a todos los padres de familia que se están conectando, entonces les recuerdo, el enlace de asistencia se diligencia al finalizar el evento, se envía por medio del chat y allí también pueden ir consignando sus preguntas para las personas que nos van a acompañar. Nuevamente les recuerdo, vamos a estar con nuestra psicóloga de la sección de bachillerato, Marlene Herrera, nuestros coordinadores de la sección de bachillerato, Paola Martín, Fernando García, y con Fray Erich. Muchísimas gracias. Los dejo entonces con Fray Erich.
Fray está silenciado. Muy bien, queridos padres de familia, la Iglesia constantemente ha sacado documentos en donde ha insistido la importancia de vincular cada vez más escuela y familia, ¿sí? Encíclicas, documentos oficiales de la Iglesia, cartas, documentos, libros, todo de la doctrina de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Para nosotros es muy importante el papel de la familia y es por eso que hoy para nosotros esta primera escuela es muy importante porque estamos intentando vincular todos los entes de nuestra institución, orientación escolar, coordinación de convivencia, coordinación de pastoral y obviamente padres de familia para la educación de sus hijos. Para nosotros la educación de sus hijos es muy, pero muy importante. El sueño de San Agustín era ese, no hay mejor trabajo que trabajar en equipo, ¿sí? San Agustín constantemente promueve la comunidad y la fraternidad, ¿sí? Que busquemos a Dios con un solo alma y un solo corazón, ¿sí? Y que lo dirijamos hacia Dios. San Agustín soñó que la escuela agustiniana, en cierto modo, sea reconocida por ser humanizadora. Y es por eso que nosotros constantemente todos los años trabajamos un valor agustiniano en todos los colegios agustinianos. Sin embargo, San Agustín es consciente que la pedagogía y el pedagogo es Dios. Sí, hay muchos santos con muy bonitas pedagogías, ¿sí? Por mencionar, por ejemplo, algunos, San Juan Bosco, con su sistema preventivo, ¿sí? Las escuelas agustinianas, ¿no? Con todos los valores agustinianos. Hay pedagogías muy interesantes, pero aquí lo importante es tener claro que todo eso nos tiene que llevar a Dios, ¿sí? El sueño de San Agustín es como el canal, como el puente para que nos dirijamos a Dios. Solo el amor humaniza, dice el Papa Francisco en A Fratelli Tutti, ¿sí? Solo el amor humaniza. Y San Agustín constantemente nos habla del amor a la hora de educar. Si quieres conocer a alguien, no le preguntes qué piensa, dice San Agustín, pregúntale qué ama. Y eso lo podemos encontrar incluso en las Sagradas Escrituras. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Es por eso que San Agustín promueve el amor. Ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin medida. San Agustín va promoviendo el amor porque sabe que solo desde el amor podemos transformar, podemos educar, podemos construir. Solo desde el amor, queridos padres de familia, podemos formar, ¿sí? Y podemos orientar a sus hijos, a nuestros alumnos. Por tanto, la primera pregunta de reflexión para ustedes, queridos padres de familia, es eso. ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que ama? Bien, como les decía anteriormente, las escuelas agustinianas buscan constantemente educar en valores. Y el valor que estamos trabajando este año, los que ya han venido acompañándonos durante mucho tiempo en el colegio saben que todos los años trabajamos un valor y un lema. El valor de este año es la verdad y nuestro lema es busquemos juntos la verdad, ¿sí? Y este objetivo pedagógico es transversal a todos los procesos de nuestro colegio. Lo trabajamos con los docentes, con los alumnos, con los servicios complementarios, con padres de familia. Es por eso que las escuelas de padres también van muy vinculados a la coordinación de pastoral. Y en esa línea de ideas, queridos padres de familia, es importante que ustedes sepan de que constantemente nosotros queremos formar en valores a sus hijos, pero eso solo lo podemos lograr por medio de su ayuda. Como les decía, trabajamos este año la verdad, ¿sí? Como valor de nuestro objetivo pedagógico. La experiencia de estos años, bueno, este año, porque el año pasado empiezo a trabajar con ustedes acá en el Colegio Agustiniano Norte y empiezo a verificar que hay muchas necesidades, hay muchos retos con sus hijos, especialmente con los adolescentes, con los hijos de ustedes que están en 6º a 11, ¿sí?
hay muchísimas dificultades. Dificultades que surgen quizá de una historia marcada por heridas de infancia, rechazo, abandono, abuso, maltrato. Jóvenes que se acercan a uno como coordinador de pastoral a verbalizar la vida, a verbalizar su historia de vida, buscando a alguien que los escuche. Dificultades de relación afectiva. Nuestros alumnos tienen dificultades incluso para relacionarse con papá y mamá. Ahí surgen incluso muchísimas heridas emocionales por esa carencia de una relación transparente con papá y mamá. Ahí la importancia de cada uno de ustedes. Dificultades para relacionarse con sus amigos, incluso con la novia. Y dificultades, obviamente, también para relacionarse con Dios. Hay dinámicas de despersonalización a causa de diversas adicciones, más ahora con el tema de la virtualidad, ¿sí? Hay dificultad para resolver conflictos, ¿sí? Baja tolerancia al fracaso. Hay chicos que a veces se me acercan y es un problemita tan pequeño, pero lo hacen así de grande, ¿sí? Chicos que, pues a veces, sí, las dificultades son muy fuertes, son dificultades incluso muy delicadas, pero hay chicos que ante esa tesitura ya no quieren saber más de la vida. Todo es negro, todo es gris, ¿sí? No hay luz. Problemas afectivos, apegos, reconocimiento, gratificación. Y todos estos problemas, estos 5 problemas que yo intento sintetizar, de muchas que hay, obviamente, y que se presentan en nuestro colegio agustiniano, repercuten ciertamente en las dificultades espirituales, en esas imágenes que nuestros alumnos se van haciendo de Dios por esas dificultades de historia de vida, por esas dificultades afectivas, ¿sí? Que repercuten ciertamente en su relación con Dios. Van haciéndose una imagen de Dios concreta. Y esas cosas pues hay que trabajarlas, no hay que ignorarlas. Y es por eso que para nosotros es importante estas escuelas de padres. Es importante la asistencia de ustedes en estos eventos que ciertamente el objetivo es decir, queremos trabajar en conjunto. Queremos trabajar en conjunto, queremos crecer en conjunto en pro de esa formación integral de sus hijos, de esa formación de mente y corazón. Para ello es importante, queridos padres de familia, el tema de la relación. Papa Francisco lo menciona muchísimo en la Fratelli Tutti, el tema de la relación, ¿sí? Es importante que empecemos a trabajar en nuestros alumnos, en sus hijos, la relación con ellos mismos, la autoestima, ¿sí? Que se conozcan, que vean sus dificultades, sus debilidades, pero también sus virtudes, que los proyectemos, que los ayudemos, ¿sí? A conocerse. Dice nuestro Padre San Agustín, conócete, acéptate y supérate, dice nuestro Padre San Agustín. Porque a partir de ese conocimiento de nosotros mismos, de esa relación que tenemos con nosotros mismos, vamos a poder trabajar también nuestra relación con los demás, que es muy, pero muy importante, la relación con los demás. Dice mi tocayo Erich Fromm, ¿sí? Que hoy día esta relación con los demás hay que trabajarlo muchísimo, porque hay, dice Erich Fromm, estas personas que por afán de querer pertenecer a un grupo social pierden, ¿sí? Pierden lo más valioso, ¿sí? Pierden la esencia que muchas veces ustedes como padres de familia quieren inculcarles, ¿sí? Por tanto, es importante que trabajemos con nuestros alumnos, con sus hijos, esa relación también con los demás. La clave del éxito está en aceptarme a mí mismo, en conocerme a mí mismo, y en esa medida voy a aceptar al otro tal y como es, ¿sí? No consiste en querer pertenecer, en querer ser aceptado, no, consiste en aceptarme primero a mí mismo, y en esa medida en que me acepte y me respeto, y me respete, voy a poder amar y respetar a los demás como son, no por lo que tienen, sino por lo que son. Y en esa línea de ideas, esa relación conmigo mismo y esa relación con los demás debe llevarme a una relación con Dios. Debemos trabajar también nuestra relación con Dios. ¿Qué imagen de Dios tenemos en nuestra conciencia y en nuestro inconsciente? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Sí? Todas estas cositas vamos a ir trabajándolas y es por eso que para nosotros las escuelas de padres y precisamente la que hoy vamos a abordar es muy importante. Es por eso que quiero dejarles
con nuestra orientadora escolar de bachillerato, ¿sí? Marlene. Ella es nueva en nuestro colegio, estamos muy contentos de tenerla con nosotros, con una experiencia muy grande. Ha trabajado muchísimo con jóvenes, tiene una especialidad en psicología educativa y creo que vamos a crecer juntos con ella. Y es por eso que, Marlene, el tiempo es para ti y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fray. Bueno, muy buenas tardes. Este es un momento de verdad alegre para mí por varios motivos. Primero, porque estoy con los padres de familia, digamos el eje de lo que son nuestras familias agustinianas. Segundo, porque me dirijo por primera vez a ustedes. Y tercero, porque estoy con las familias del nivel que en el que yo voy a estar. Esta escuela ya se trabajó con los padres de los niños de primaria, pero pues hoy me emociona de una manera especial porque son ustedes, los padres de familia y sus hijos con los que voy a estar durante todo el año escolar. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia y quiero mostrarles cómo lo que acaba de hablar Fray tiene conexión, una perfecta articulación con lo que yo quiero exponerles el día de hoy. Queremos incluir dentro de una gran sombrillita, dentro de un gran título, lo que hacemos las tres instancias que estamos el día de hoy aquí reunidos con ustedes. Entonces, lo hemos llamado el perfil de la familia agustiniana y queremos que, empezando hoy y siguiendo con las otras escuelas de padres, al terminar el año podamos haber construido entre todos esas características que debiera tener la familia agustiniana. Entonces, una característica clave, la que es el eje central, pues es que la familia agustiniana es una familia que fortalece su espiritualidad, que está constantemente en esa búsqueda de esa conexión con un ser supremo, que se hace preguntas sobre la trascendencia. Cuando yo inicié en estos días, hace un mes en el colegio, escuché las palabras del padre Juan Camilo y él hacía una diferencia muy bella sobre lo que es la espiritualidad y la religión y nos cuestionaba a nosotros, su personal y a los docentes, pues sobre ese tema. Entonces, creo que ese mensaje tiene que llegar a ustedes, a la familia, pues con cada uno de los actos que desarrolla el colegio y que va orientado a eso, a fortalecer la espiritualidad de sus hijos, pero queremos que ustedes también, pues, digamos que fortalezcan esa área. Tenemos otra característica de la familia agustiniana y es que pensamos, y esto no es un tema mío, digamos que yo luego venía trabajando en otros espacios laborales, pero me encuentro con la maravillosa sorpresa que el Colegio Agustiniano ya lleva varios años trabajando este tema de la gestión emocional. Queremos que las familias agustinianas definitivamente trabajen por el desarrollo de la inteligencia emocional al interior de ellas y al interior o en el proceso, digamos, de cada uno de sus miembros. Entonces, la familia agustiniana es una familia que busca hacer una gestión efectiva de sus emociones y precisamente la charla de hoy pues va a dar algunas luces. De pronto faltará mucho y tenemos mucho camino para seguir trabajando el tema. Y también, como decía Fray Erich, también es una familia que trabaja por desarrollar su ámbito social, porque digamos que esa es como la razón también de estar en este mundo, ¿no? El que podamos no solamente compartir y beneficiarnos de los demás, sino también dejarle a los demás un poco lo que nosotros somos. Entonces, desarrollar competencias sociales implica trabajar para que cada uno de los miembros de esas familias estén mejor, convivan mejor con los otros, sepan interactuar de una mejor manera, de una manera efectiva. Sobre este punto quisiera decirles que he tenido ya un contacto con sus hijos, con algunos de ellos, y sí me parece que en este momento es una necesidad muy importante, sobre todo con los niños de octavo, noveno, décimo, tal vez, ese tema de la interacción social, porque pareciera que no, en este momento no fuera un interés, es como un factor común que yo encuentro. Entonces, sí, la familia agustiniana queremos que trabaje por ese tema del desarrollo de competencias sociales, y como vamos a ver más adelante, el área de convivencia escolar está trabajando fuertemente ese tema de desarrollo de competencias socioemocionales. Ya, Fray. Entonces, vamos a empezar esta charla que se llama
familias agustinianas inteligentes emocionalmente con un ejercicio. Quiero que a medida que yo les vaya diciendo cada una de estas preguntas, ustedes hagan la reflexión y me gustaría que si sus hijos están ahí pudieran acompañarlos y les ayudaran a pensar un poco o que sus hijos conocieran estos cuestionamientos porque después a ellos se los vamos a hacer cuando estén en el colegio. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué hace su hijo cuando se enoja? Si vamos a hablar de emociones, entonces, y las familias van a ser más inteligentes emocionalmente, entonces, ¿qué nivel de conocimiento tienen ustedes sobre las emociones de sus hijos? Y este es muy puntual, ¿no? Sobre el enojo, una emoción que a veces nos genera o nos exacerba los conflictos. Entonces, ¿qué hace su hijo cuando se enoja? Aquí nos referimos al comportamiento, a la actitud y al comportamiento, a la conducta. Muy bien. Esa pregunta a veces causa un poquito de risa porque pues, los papás tienen identificado cómo es que se enoja el hijo y él de pronto no tanto, ¿no? O de pronto puede que lo reconozca menos. ¿Qué piensa su hijo cuando está triste? ¿Saben ustedes qué piensa? ¿Se lo han preguntado? ¿Hablan sobre eso ustedes en familia? Digamos que hay la confianza para preguntarse sobre los pensamientos y especialmente aquí cuando se viven emociones. O simplemente pues vemos que están tristes porque se encierran, porque hablan menos, porque tienen menos apetito, porque no están durmiendo bien. Pero, ¿qué piensan? ¿Qué les pasa por la cabecita? ¿Qué siente su hijo cuando está asustado? Y cuando hablamos aquí de qué siente, no, tal vez no es responder como a veces pasa con ellos, que yo les pregunto, ¿qué sientes? Y ellos me responden con la misma emoción, pues miedo. No, cuando me refiero acá al que siente, es ¿qué manifestaciones le ven ustedes a su hijo cuando está asustado? ¿Tiembla? ¿Suda? ¿Se baja la temperatura? A eso me refiero cuando hago la pregunta de ¿qué siente? La última pregunta con respecto a ellos, a sus hijos, a los jóvenes, a esas personitas que están en esa transición entre la preadolescencia y la adolescencia. ¿Qué situaciones lo descontrolan o la descontrolan? ¿Qué logra descontrolarla? ¿Desubicarla, desajustarla un poco o desajustarlo? ¿Saben qué situaciones? Por ejemplo, en esta del tema de la relación con los pares es muy importante. Entonces, Fray les decía, a veces ellos nos cuentan o nos comentan los problemas y resulta que pareciera que son problemas muy sencillos, pero para ellos son cosas muy, muy graves y sobre todo si tiene que ver con una relación afectiva con los amigos, ¿no? Con los pares. Muy bien. La última pregunta dice, y esta sí es para ustedes, no es con relación a sus hijos, la última vez que usted como adulto se descontroló, aquí le faltó un pedacito, la última vez que usted como adulto se descontroló, ¿qué hizo? ¿Recuerda, papá? ¿Recuerdan, mamá? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus comportamientos? Y estamos hablando de descontrol. Más adelante vamos a ver por qué hago esta pregunta como pregunta inicial. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa que las familias agustinianas sean inteligentes emocionalmente? Pues primero, que hay que conocer sobre el tema. Entonces, en este momento de pandemia es un tema pues, que está en furor, entonces todo el mundo habla de inteligencia emocional, nos proponen webinars, diplomados, trabajar el tema de diferentes maneras a nivel laboral, a nivel pedagógico. Pero definitivamente pues hay que tener, digamos, unas nociones básicas y personalmente sí pienso que con unas nociones básicas podemos avanzar en el proceso. Entonces, ¿qué necesitamos como de conceptos básicos? Primero, ¿qué son las emociones? ¿Qué es eso de las emociones? Porque hablamos de ellas, pero tenemos claro el concepto, nuestros hijos lo tienen claro. Hay una película que ayudó mucho a que los niños entendieran un poco no solo qué eran las emociones, sino cuáles eran las emociones básicas o primarias, ¿no? Entonces, la película Intensamente hizo el autor de la película, el libretista, tenía muy clara este tema conceptual y con base en eso pues hizo el guión y la película. ¿Qué es la inteligencia emocional? Sería el otro concepto.
¿qué es eso de ser inteligente emocionalmente? Porque hasta hace poco sabíamos que ser inteligente es el que más sabe cosas o el que más procesos cognitivos superiores tiene, pero y entonces ahora nos hablan de inteligencia emocional, ¿eso qué significa? ¿Y cuál es la base neurofisiológica de las emociones? ¿Y por qué ese concepto es clave, es básico? Porque si sabemos qué nos pasa individualmente, desde la fisiología, desde la neurología, es mucho más fácil hacer gestión de las emociones. Si pensamos que es algo que viene y se apodera de nosotros, se apropia y no sabemos qué nos pasa en nuestro interior, pues es más difícil. Entonces, por eso yo considero que es uno de los conceptos claves y por ahí vamos a empezar entonces a trabajar el día de hoy. Ya, Fray. Entonces, ¿qué es una emoción? En este momento ustedes están, como les dijo Fray, en ese estado como de latencia y relajación en que los dejó Fray con la respiración, hicimos oración, nos conectamos con Dios, entonces estamos como en un momento agradable, de pronto estamos escuchando todos en familia, entonces estamos en un estado como de tranquilidad. Pero si en este momento escucháramos un ruido estruendoso, un ruido muy grande, seguramente ya pasamos a otro estado. Eso es la emoción, ¿no? La emoción es una alteración y es así una respuesta inmediata. Es la consecuencia de un estímulo y al tener el estímulo, es decir, en el momento en que el estímulo llega a nivel perceptual, pues se emite una respuesta. ¿Qué produce la emoción? Una alteración, o sea, no seguimos en el mismo estado. Estábamos relajados, tomándonos el cafecito y resulta que nos alteramos, a veces mínimamente, a veces no logramos percibirlo, pero siempre que se produce una emoción hay una alteración a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel comportamental. Y por eso las razones de mis preguntas cuando empezamos la charla. Fíjense que yo les pregunté por lo que sentían sus hijos, por lo que pensaban, que a veces no pensamos en lo que ellos piensan, y por la manera como se comportaban. Entonces, son los tres canales de respuesta de una emoción, o son los tres componentes que tiene una emoción, y es importante conocerlos y tenerlos claros, porque desde allí es donde después vamos a mirar cómo se hace pues, la gestión de la emoción. Si no sabemos eso, no lo tenemos claro, pues es difícil como que nosotros podamos pensar en que estamos manejando o regulando las emociones. Ya, Brian. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Ser inteligente emocionalmente tiene dos grandes características. Una, reconocer nuestras propias emociones, motivarnos a partir de ese reconocimiento y manejarlas. Ojo que digo la pregunta manejar. Ahorita vamos a ver unos sinónimos de esa, unos sinónimos de esa palabra. ¿Listo? Esa característica o esa partecita como del concepto se llama inteligencia emocional intrapersonal, o sea, hacia adentro, así como nos mostraba Fray en las escaleritas que nos mostró en la diapositiva. Primero me miro, primero me conozco, ¿cierto? Primero me observo, primero sé qué me pasa porque eso no llega y se apropia, sino que está aquí, es mío. Entonces, primero hago ese proceso, por eso se llama inteligencia emocional intrapersonal. Pero el que yo me mire, me conozca, reconozca las emociones, les dé un nombre, no es suficiente. O sea, yo no soy inteligente emocionalmente solamente con conocerme, porque podrían decir las personas, pues sí, yo soy así, a mí me enoja esto, y pues a mí que el mundo me acepte así, ¿cierto? Resulta que no, que además de eso implica la inteligencia emocional reconocer las emociones de los otros y con ello manejar bien nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me conecto con las emociones de los otros e infiero qué le puede estar pasando, cómo se puede estar sintiendo. Esa se llama la inteligencia emocional interpersonal. Cuando avanzamos en las dos cosas, irnos conociendo e ir conociendo las de los otros y ayudarles a los otros a gestionar las emociones, pues desarrollamos nuestra inteligencia emocional. Pero queridos padres de familia, yo aquí tengo ya una visión como muy personal. En últimas, no es solamente desarrollar la inteligencia emocional, sino tal vez volvernos mejores personas, ¿no? Quien logra reconocer cosas en los otros y ayudarle, pues termina siendo una mejor persona. Muy bien. Ya, Brian.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles serían los requisitos para desarrollar mi inteligencia emocional y la de mi familia? O sea, ¿qué necesito? Bueno, primero, desarrollar estas estrategias de autoobservación. Entonces, aquí vemos el emoticón, está triste, pero pues él se refleja sonriente, ¿no? Un poquito como el autoengaño. Entonces, no, pues en algunos momentos, y a veces le expresamos a los demás, no, yo estoy bien, pero la verdad es que seguramente podemos estar pasando por un mal momento. Entonces, el reconocerlas y decir, ahí está conmigo en este momento la tristeza, ahí está conmigo en este momento la ira y el enojo, o ahí está conmigo la frustración, la estoy sintiendo y la estoy viviendo. ¿Listo? Y para la otra parte, que es la inteligencia interpersonal, pues se requiere que yo logre avanzar en este tema que se llama empatía. Entonces, cuando yo le pregunto a los niños, a sus hijos de sexto a 11, bueno, ¿y qué significa para ti la empatía? Seguro que ellos me van a dar la respuesta. Es una palabra que hace mucho tiempo se viene manejando, la gente conoce el significado, y entonces los niños dicen, ponerme en los zapatos del otro. Sí, pues más o menos es eso, ponerse en los zapatos del otro. ¿Pero qué? Pero yo, pues miro a ver él cómo se está sintiendo, pero además de eso, ¿qué pasa? Entonces es buscar una conexión real, ¿no? Pensar cómo se está sintiendo el otro, tanto en la emoción misma, como en lo que le puede estar generando la emoción a nivel de pensamientos. Aquí les coloqué, con respecto a la empatía, las neuronas espejo. Resulta que los seres humanos tenemos unas neuronas que se llaman así, neuronas espejo, y son como una especialidad de las neuronas, donde al situarme frente a otra persona, conocer a otra persona y conocerle sus emociones, yo empiezo de alguna manera a proyectar lo mismo al interior mío. Y esa es verdaderamente la empatía. Cuando la persona me narra lo que está sintiendo, mi cerebro procesa tanto y se conecta tanto que yo asimilo de alguna manera lo que la otra persona está sintiendo. Esas son las neuronas espejo. Ya, Fray. Entonces, además de las neuronas espejo, que son las neuronas por las cuales logramos percibir el nivel de sufrimiento del otro, es importante conocer esta base neurofisiológica, además de saber pues los otros conceptos que ya tocamos. Lo último es, o lo primero, es saber qué pasa en nuestro cerebro cuando llega el estímulo. Cuando yo les daba ahora el ejemplo del ruido, del estrepitoso, del estruendo, ¿qué sucede? Entonces, tenemos una parte del cerebro o un cerebro reptiliano, ¿cierto? Así se llama. Aquí le dicen cerebro reptílico, bueno, es reptiliano. En este cerebro llegan las emociones de una manera muy primitiva. Este es un órgano vestigial, digamos, que lo tienen, digamos, en la escala evolutiva, pues las demás especies, y que simplemente responde estímulo-respuesta. Entonces, para que nos acordemos cuando hablan de reptiliano, pues pensemos en un reptil, pensemos en el cocodrilo. Entonces, cuando el cocodrilo ve la presa, pues se lanza y atrapa la presa porque tiene hambre. Entonces, fue la respuesta, ¿cierto? Y fue la respuesta al estímulo y fue una respuesta inmediata. Allí se concentra eso, como el nivel de actuación, el nivel comportamental. Resulta que cuando el estímulo llega, el tálamo decide hacia dónde, de alguna manera decide hacia dónde pasa el estímulo. Entonces lo pasa al segundo cerebro, que es el sistema límbico, y es allí donde se concentran las emociones. En el sistema límbico es donde se procesan las emociones, donde realmente se experimenta la emoción, ¿cierto? Pero después de que se ha procesado allí de alguna manera la emoción, se espera que la información pase rápidamente al otro cerebro, que es el cerebro ya grandecito que ustedes ven allí donde están todas las circunvoluciones, que es el neocórtex. Allí es donde hay un mayor número de conexiones neuronales. Y cuando pasa allí, pues entonces viene la etapa ya como racional. Entonces, fíjense que las emociones pasan por 3 etapas. Depende, es decir, la rapidez depende de la memoria que tengo yo sobre las situaciones, de las experiencias previas, de la cultura, y de lo que ha aprendido, digamos, mi cerebro. Bueno, entonces, ¿qué es lo ideal? ¿O cómo hacemos para regular emociones? Pues tratando
de que los estímulos suban al neocórtex y se puedan racionalizar y podamos pensar en lo que nos está pasando en el momento de vivir una emoción. Bueno, ya. Las competencias emocionales intrapersonales. Entonces ya sabemos qué se produce en el cerebro. Digamos que someramente, yo no soy experta, no soy neuropsicóloga y sobre esto hay toda la literatura que ustedes quieran, toda la investigación, hay mucho para leer, hay videos hermosísimos sobre ese procesamiento de información en el cerebro. Entonces si a ustedes les emociona, les apasiona el tema, pues pueden buscar, porque hay muchísimos avances y muchísima información. Sin embargo, es como lo básico, es la noción básica que me interesaba que ustedes tuvieran hoy. Las competencias emocionales intra, mías, para adentro. Una, autoconocerme, tener conciencia, ¿cierto? De lo que me está pasando, hacerlo consciente, traerlo aquí, pasarlo a ese neocórtex, ¿sí? Y se llama así autoconciencia emocional. Una vez que ya yo conozco qué está pasando con la emoción, yo puedo empezar a regularla, empezar a tramitar esa emoción. Entonces es la segunda competencia. Y cuando yo logro hacer esas dos cosas, entonces yo logro soltarme, yo logro ser autónomo, ya no dependo del medio, ya no dependo de los estímulos o de que alguien me miró, no me miró, me dijo, hizo mala cara. Ya me suelto yo y entiendo que la emoción es mía y entonces en ese sentido, como dicen los muchachos ahora, no me engancho con la situación, sino logro procesarla, pues para mí y empiezo a ser más efectivo socialmente. Ya vamos a ver que el que yo lo haga intra, obviamente, pues tiene un efecto inmediato en mi comportamiento social. Esas son las 3 competencias emocionales intrapersonales. Ya, Brian. Y aquí están las inter. Entonces, si yo logro ese proceso conmigo mismo, entonces, y yo he sabido cómo tomar conciencia de lo que yo soy, de cómo proceso, de qué pienso, pues yo también voy a tener una mayor conciencia de lo que pasa a mi alrededor en términos sociales. Entonces voy a ser como un poquito más inteligente para leer, para mirar mi contexto social, ¿no? Para darme explicaciones de por qué la gente hace determinadas cosas. Bueno, por eso me preocupa que los adolescentes en este momento, los jóvenes, no pasen a este plano, ¿no? Sino se queden muy ensimismados, voy a utilizar un término muy coloquial, enconchados, y no logren darse cuenta de qué está pasando a su alrededor en términos sociales. Hoy le decía a una niña, porque ella me decía que no le interesaba hacer vínculos con otras personas, que tenía 2, 3 amigas y que ya no le interesaba, entonces yo le decía, te estás perdiendo de enriquecerte tú, porque cada persona tiene algo para dejarte, cada persona tiene algo para que tú aprendas, ¿no? Entonces, si no lo ven así, no le ven ese interés, cuando debiera ser el momento en que más interacción social tienen y más se enriquecen de los otros, entonces pues realmente cuando lleguen a la edad adulta, pues han perdido un montón de tiempo y un montón de interacción que los hubiera enriquecido mucho más. Sé que por la pandemia estamos un poco limitados, pero igual pues estos instrumentos digitales y demás, pues pueden ayudar si tenemos, digamos, una orientación efectiva de cómo manejarlos. Entonces, si yo logro tener conciencia de qué le pasa a los otros, entonces por eso se llama socioemocional, yo logro también ayudarles a los otros, con lo que yo ya soy, con lo que yo he aprendido sobre mis emociones, ayudarles a los otros a regular sus propias emociones. Entonces, no, mira, te estás enojando, cálmate, respira, que a mí me funciona respirar, respira y pensemos en otra cosa en este momento y luego volvemos y luego retomamos el tema, ¿no? Hay muchísimas técnicas, pero digamos que uno no las desarrolla si no está en ese contexto social. Y por último, una competencia interpersonal, pues es esa posibilidad que si se dan estas otras dos, pues yo pueda convivir efectivamente, yo pueda cuidar a los otros y pueda generar el bienestar común. Por eso el reto, queridos padres de familia, es que cada uno de ustedes desarrolle sus competencias intra, pero en la familia desarrollamos estas competencias inter. Y luego, cuando ya hayamos avanzado un poquito en el desarrollo de estas competencias, podamos proyectarlas a la familia extensa, a los tíos, a los primos, a esos amigos que vienen y nos visitan de vez en cuando, digamos como generar ese impacto social, pues que crea tanta satisfacción y que nos llena tanto, ¿no? Poder hacer el bien a otras personas. Muy bien, ya, Fray. Entonces, pues la idea de conocer todo esto es poder pensar, pues, ¿cómo lo hago?
Entonces está muy bien, hay intrapersonales y hay interpersonales. Pero ¿y cómo lo hago? Entonces pensemos en las intra, las mías. ¿Cómo hago para desarrollar mis competencias, mi inteligencia intrapersonal o mi autoconciencia? Primero, y una clave es, yo domino mi proceso de percepción emocional, o sea, yo sé e identifico cuándo llegan los estímulos. Eso significa que me vuelvo más olfativo, más auditivo, más visual, porque todos los estímulos que generan las emociones llegan por los órganos de los sentidos, más kinestésico, más corporal, ¿no? También que identifico las tres dimensiones de las que les hablaba. Entonces, ¿qué pasa en mí a nivel fisiológico? Es que yo me pongo muy fría cuando tengo miedo y cuando me enojo me sube un calor a la cara grandísimo, siento que la cara se me va a quemar. Eso es a nivel fisiológico. Y a nivel cognitivo, ¿qué pienso? Pues que algo me va a pasar, cuando tengo miedo, algo me va a pasar. Tengo pensamientos como, por ejemplo, de injusticia, porque a mí, y bueno, esa tareita, por ejemplo, de detectar pensamientos es bien importante, ya vamos a ver. Y comportamental, ¿qué hago? Huyo, me escondo, cambio de sitio, grito, le pego a la mesa, ¿no? Depende de la emoción. ¿En qué tanto me conozco yo? Y si no me conozco mucho, pues está mi pareja, mi esposa o mi esposo y están mis hijos. Papá, es que tú cada vez que te enojas, te encierras una hora en el baño, por decirles algún ejemplo, ¿no? Yo no me he dado cuenta, yo sí sé que yo me voy para el baño como a calmarme, pero no me he dado cuenta que era tanto tiempo. Entonces, para eso estamos en familia, para retroalimentarnos y ayudarnos en el tema de la gestión emocional. Es importante en mí no justificarlas, no enmascararlas y voy a decirles algo más, no controlarlas, entonces eso puede parecer raro. No se trata de controlar, hace algún tiempo el tema se llamaba así, autocontrol emocional, ahora se llama autorregulación, porque el término control se confundió. Entonces pareciera que controlar significa contener, disimular, esconder, ¿no? Y bueno, sobre eso el tema cultural también pues pesa mucho. Entonces, estereotipos, por ejemplo, con respecto a género, los niños no lloran. Entonces, no llores porque los varones no lloran. Pero resulta que es que el niño necesita sacar y necesita reconocer que está sintiendo tristeza o que está sintiendo angustia y la angustia se resuelve algunas veces pues llorando. Entonces, no enmascararlas, no disimularlas, conectar con la emoción real. Entonces, sobre todo en los adolescentes, no que yo no estoy enojado, yo no estoy enojado y no está enojado y realmente sí está enojado o además de estar enojado o digamos la emoción primaria puede ser que esté muy triste o que esté muy defraudado o que tenga miedo. Entonces, él se puede mostrar enojado para tapar un poco la emoción, pero en realidad lo que le subyace a eso es que está muy asustado. Por eso les hacía la pregunta al iniciar. ¿Saben ustedes qué piensa su hijo cuando tiene miedo? Comprender el motivo de la emoción. ¿Qué me lo generó? ¿Qué estímulos? Y ojo con esto porque comprender el motivo de la emoción no es echarle la culpa a lo que hay afuera. La emoción es mía. Yo soy la que lo estoy viviendo. Y yo decido qué tan larga la experimento. Pero comprender el motivo es importante. Comprender y reconocer mis estrategias de afrontamiento es saber que las personas tenemos diferentes formas de afrontar las emociones. Entonces, tenemos una historia distinta, venimos de unos padres distintos, venimos de una crianza diferente, hemos tenido experiencias laborales, económicas diferentes, entonces hemos desarrollado pues estrategias diferentes. Entonces, no todo el mundo responde en el tema emocional de la misma manera. Esto es como hacer un curso y no todos estamos pues como al mismo nivel. Entonces, digamos que lo importante aquí es que cada uno en su propio proceso quiera ir avanzando, pero no podemos juzgar y no podemos, digamos, atacar a las personas pensando que, no, pues es que tan débil que siempre se quiebra cuando hay, no, cada persona tiene sus estrategias de afrontamiento, ¿listo? Eso es en mí, ahora en mis hijos. ¿Cómo los ayudo yo para que ellos desarrollen esa inteligencia intrapersonal? Primero, ayudarle a observar su comunicación no verbal. Entonces, aquí vemos al niño de la foto. No se ve muy bien el papá, pero el niño está
en una postura que nos indica que está viviendo una emoción, y el papá le dice, siento que estás enojado. Entonces el niño le dice, no, enojado, no, no estoy enojado. Sin embargo, los músculos de su cara están tensos, está apretando la mandíbula, está frunciendo el ceño, ¿cierto? Tiene los brazos pues muy doblados, muy tensos, y lo mismo las piernas. Entonces el mensaje del papá es, yo sí creo que estás muy enojado porque mira la postura en la que estás, tus músculos están completamente tensos. Cuando el niño empieza a darse cuenta que él con su cuerpo comunica, entonces él empieza a soltar. Entonces, esa es como una primera lección. Tienes que identificar qué le pasa a tu cuerpo. Segundo, enseñarles a reconocer sus estados emocionales y sus cambios. Entonces, mira que ayer estabas como tan alegre todo el día y hoy siento que has estado como aburrido, estás triste. ¿Qué te pasa hoy, no? ¿Por qué el cambio de estado de ánimo? Tampoco podemos esperar que a toda hora pues tengan la misma emoción, porque los seres humanos fluctuamos todo el tiempo en emociones. Hay términos que se utilizan de la psicología, y a veces los muchachos dicen, es que ella es bipolar, pero no es que sea bipolar, sino que el cambio emocional es importante. En el transcurso del día cambiamos pues, de emociones permanentemente. El que en el hogar de ustedes, en la casa, fluya el vocabulario emocional. En la otra charla una mamita me mandaba a decir en las preguntas, ¿y como qué tipo de palabras, Marlene? Pues estas: intrapersonal, emoción, gestión, percepción, inteligencia, sobre todo una palabra importantísima, autorregularse, ¿no? Autorregúlate, regúlate, ¿no? Gestiona, el nombre de las emociones. Bien, normalizar, reconocer los estados emocionales de los demás, porque a veces también los estados emocionales de los demás son generadores, se convierten en los estímulos, sin que eso quiera decir que yo soy el dueño de los estados emocionales de los otros, tampoco. Normalizar las emociones dando ejemplos. Entonces, es normal que te sientas así porque estás pasando tal y tal cosa. Es normal que sientas enojo. O sea, yo no voy a juzgarte porque entiendo que estás enojado. Donde de pronto habría una retroalimentación de parte de los padres de familia es cuando él alarga la emoción y con eso genera pues algún tipo de daño, ¿no? Entonces, digamos que las relaciones se empiezan a dañarse, los conflictos crecen. Entonces ahí sí, pues lo que no es normal es la respuesta, no la emoción por sí misma. Etiquetar, quiero hablarles, queridos padres de familia del bachillerato, de lo que he encontrado estos días que he trabajado con sus hijos, con algunos de sus hijos. Me preocupa mucho que los niños, los jóvenes, y en especial los niños que han pasado por procesos externos en psicología, cuando yo hablo con ellos y les pregunto, ellos de inmediato sacan la etiqueta. Entonces ellos dicen, es que yo soy depresivo, yo soy ansioso, bipolar, como ya les decía ahorita, y me salen con un diagnóstico y a mí eso me preocupa. No sé si incurrimos en el error de mostrarles los diagnósticos, o a veces pues en terapia se profundiza mucho en ese tema de qué tengo, ¿no? Cuando eso a veces ni siquiera es necesario. A veces es necesario decirles, vamos a hacer y aprender estas técnicas para que mejore tu tema emocional, pero sin rotular, porque cuando el niño se autorrotula o el joven se autorrotula, empieza a funcionar de acuerdo al rótulo. Entonces, la niña que me dice que ella es depresiva porque se lo dijo el psicólogo y porque el psiquiatra, pues la niña no quiere ya salir de eso y no ve, digamos, otro camino, sino pues que ella ya es así, ¿no? Y se pone aquí como la etiqueta y camina y funciona socialmente con la etiqueta. Eso me preocupa. Pienso que las etiquetas hacen muchísimo daño, entonces sí creo que es un trabajo que vamos a hacer, pues por lo menos desde orientación cuando tengamos los casos a nivel ya privado, privado no, sino particular, es decir, individual. Identificar situaciones en el pasado exitosas. Esta es una estrategia valiosísima. Pongan la prueba, esta es una estrategia valiosísima. Es preguntarle al niño, ¿te acuerdas que en otro momento donde tú te enojaste, mira que lo resolviste de esta manera, ¿te acuerdas? Y saliste rápido del asunto.
O la pregunta, ¿te acuerdas que una vez estabas pasando por eso? ¿Cómo fue que tú lo resolviste? Cuando el niño se da cuenta que no es nuevo, que él ya tiene experiencia, que él ya lo hizo bien, entonces pues mejora su, digamos, su seguridad frente a las emociones y repite, digamos, repite la manera como la gestionó. Generarle espacios emocionalmente agradables. Ahorita en la pandemia podemos pensar que es difícil, pero hay que ser creativos, queridos padres de familia, hay que generarle espacios de socialización y generarle espacios donde él se divierta, donde él se ría, donde él sienta el vínculo con la familia extensa, el amor, el chiste. Cuando decimos espacios emocionalmente agradables, yo hacía un ejercicio años atrás con mis estudiantes y hacíamos sesiones de chistes y era maravilloso porque entonces los niños siempre preparaban un chiste diferente y entonces era un momento de risa absolutamente agradable. Bien, la tercera, reforzar positivamente, retroalimentar, dar refuerzo positivo a los momentos donde el joven, el niño, logra hacer la gestión emocional efectiva. Si ves, mira, te enojaste, pero hoy no te encerraste en el cuarto, ¿no? Hoy no subiste los hombros y hiciste mala cara. Mira que hoy, aunque estás molesto, lograste decir que estás molesto y ya, rápidamente la emoción se gestionó. Entonces, reforzarlo positivamente y que él sienta que el adulto se está dando cuenta que él está avanzando en el proceso de gestión emocional. Ya, creo que me demoré mucho en esta parte, pero era importante. En las intrapersonales, ¿qué necesito? Asumir mi responsabilidad sin culpar a los otros. Las emociones son mías. ¿Cuál es el riesgo? Que yo piense que al reconocerlas, pues no es necesario identificar la causa y el estímulo, y sí es necesario saber qué me genera la emoción. Dominar la percepción emocional, lo que yo les decía, las emociones llegan, pues se perciben por los órganos de los sentidos, entonces aprender a manejar cómo es que a mí me llega la emoción, cómo la detecto, y que eso se vuelva tan mío, un proceso tan mío que yo logre hacerlo en el menor tiempo posible. Sin embargo, el riesgo es pensar que ya con eso yo soy inteligente emocionalmente y que ya pues estoy como aumentando mi inteligencia emocional. Y resulta que no es garantía solamente saber cómo las percibo y cómo me llegan las emociones. Y tener constancia y disposición, o sea, practicar y hablar del tema y volver a trabajarlo y hacer de nuevo los ejercicios. Pero el riesgo es que nos saturemos, ¿no? Que nos cansemos. Ay, otra vez hablando de la inteligencia emocional. Sí, a veces nos toca como repetir, pero sin llegar a que esto se vuelva pues algo que se agote, ¿no? Porque entonces los niños pierden o los jóvenes pierden motivación. Ya, Fray. Aquí volvemos a ver como la parte neurofisiológica. Entonces yo les decía que el tálamo, que está situado como en la mitad de los dos hemisferios del neocórtex, es el que reparte como la información, o sea, él recibe la información inicial y es el que la reparte, y como que él decide para dónde la envía, era lo que yo les decía. Si la sube, digamos, a la corteza cerebral, al neocórtex, pues entonces se da la respuesta racional, y si la pasa a este órgano que vemos allí, que está como en azulito, entonces la emoción se queda en ese sistema límbico y es lo que llamamos atrapamiento de la amígdala. Entonces es cuando la amígdala, ese órgano pequeñito que regula ya las emociones, no deja que pase la información y no nos deja racionalizar. Entonces les voy a hacer una pregunta, o bueno, voy a repetir la pregunta. La última vez que ustedes se descontrolaron, ¿qué pasó? Que era la pregunta con la que decíamos que nos íbamos a quedar. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? De pronto alguien me puede contestar, no, yo hice cosas locas que de pronto ahora me arrepiento, cosas que nunca pensé que yo hiciera, ¿no? A veces en ese momento de atrapamiento de la amígdala es cuando generamos golpes, maltrato, ¿no? Gritamos y gritamos cosas que no hemos pensado nunca, pero las gritamos buscándole hacer daño a la otra persona. Hay momentos inclusive que la amígdala, que el efecto y las neuronas espejo funcionan tan bien que el atrapamiento de la amígdala se vuelve colectivo. O que a la persona que la atrapó se lo genera a otra persona con sus reacciones. Entonces voy a darles un ejemplo mío.
Alguna vez que iba en un taxi, el señor del taxi, o al señor del taxi lo cerraron, el señor del taxi adelantó al otro carro y empezaron a pelear. Es lo que constantemente vemos aquí en el tráfico de nuestra ciudad o de las ciudades grandes. No sé cómo será en otros sitios, pero por lo menos aquí sí sabemos que hay mucha pelea entre los conductores, ¿no? Inclusive hay términos que manejar a la defensiva o a la ofensiva, no sé cómo será. En todo caso, los dos conductores perdieron el control y la avenida Boyacá estaba no muy llena, entonces había posibilidad de acelerar y correr, pasar el otro carro, cerrarlo y volver, y el otro conductor hacía lo mismo, y yo iba de pasajera. Entonces, si ellos estaban atrapados por la amígdala, a mí también me atrapó. Entonces me angustié mucho y empecé a decirle al señor, pare acá, pare, me voy a bajar, usted me va a matar, pare, pare, pare. Y el señor no escuchaba. O sea, lo que yo vi fue esto que les estoy diciendo. No había, no entraba ningún otro estímulo, solamente era la reacción absolutamente primaria. Yo sentía que nos íbamos a estrellar. Entonces, cuando al fin le dije, hubo un momento que ya subí el tono de voz, el señor paró y yo abrí la puerta y me bajé muy rápido. Y cuando yo hice eso, el señor salió del atrapamiento de la amígdala. Entonces reaccionó. Entonces yo me fui caminando, el señor se quedó un rato como respirando en el timón y cogió el carro y se fue detrás mío. Me dijo, señora, tranquila, súbase. Le dije, yo no me voy a subir, pues porque usted me va a matar. El otro señor pues se fue. Y entonces él reaccionó y cuando yo me subí al carro me dijo, no, tranquila, yo la llevo, vamos bien, vamos seguros, perdóneme. Definitivamente no supe por qué reaccioné de esa manera, discúlpeme, no lo hago, es decir, fue como la primera vez, me enojó mucho que no respetara. Y bueno, ya empezó como a reaccionar. Ese es un ejemplo de cuando la amígdala nos atrapa. Y cuando yo les pregunté, les hice la pregunta, pues creo que ustedes tienen un montón de ejemplos también y ojalá los compartan en su casa, ¿no? Para que además, pues, se genere aprendizaje sobre este tema de la amígdala. Muy bien. Ya, Fran. Aquí está el que regular no significa dejar de sentir. Regular no es, yo paro ahí mismo la emoción y no la siento, no. No significa comprender y luego sanar. Regular no es reprimir, ya lo habíamos dicho. Es aceptar que estamos viviendo esa emoción y disminuir su impacto. El secuestro emocional, lo que acabamos de hablar, nuestros sentidos quedan secuestrados y actuamos sin pensar, no hay racionalidad. Y la autorregulación, tanto la emoción como la razón, pues se unen, aunan fuerzas y se coordinan en la misma dirección. Aquí tenemos al corazoncito y al cerebro pues ya completamente sintonizados. Ya. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre mis respuestas? Aquí hay unos ejemplos. Mi hijo se hace una herida en la cabeza. Pensemos que nuestro hijo está montando en moto o está viajando en moto con un amigo. Y cuando llega a la casa, pues el amigo llega muy angustiado y nuestro hijo llega con sangre, se hizo una herida en la cabeza, se cayeron de la moto. Si yo respondo, si mi emoción se queda en la amígdala, yo grito y me paralizo y no actúo. Simplemente llegan los pensamientos que son muy rápidos y muy fugaces y se llaman pensamientos automáticos. Entonces grito y me paralizo y no hago nada más y él está necesitando mi ayuda. Si yo respondo inteligentemente, pues yo busco el botiquín, miro cómo tiene la herida, llamo a una ambulancia, busco ayuda, qué sé yo. Bueno, hay una respuesta diferente que significa un comportamiento también distinto. Mi pareja, allá que están ustedes hoy los espositos en casa, mi pareja me recrimina algo, me hace un reclamo. Y yo empiezo a tener pensamientos que son, vuelvo y les digo, muy rápidos. Entonces, si la amígdala me secuestra, yo puedo llegar a insultarlo, gritarlo y decirle cosas que pues, lo hagan sentir muy mal. O por el contrario, puedo decidir escucharlo, decir, bueno, de pronto está enojado, de pronto muestra a ver si dentro de lo que está diciendo puede tener algo de cierto.
les pongo mi punto de vista o le respondo al reclamo y le planteo, pero le respondo en términos positivos y le planteo alternativas para que el tema no se repita y podamos como conciliar. Esta es una respuesta inteligente, pero es que aquí la información pasó allá al neocórtex, entonces pude racionalizar y pude inclusive pensar qué le iba a contestar y qué le iba a decir. Las neuronas espejo funcionaron porque me puse en vínculo como de empatía, entendí por qué estaba molesto y qué era lo que me estaba recriminando. Recibo una visita sorpresa de un amigo que hace tiempo no veía, entonces el secuestro emocional, cuando la amígdala está ahí funcionando y agarro ese estímulo, entonces yo grito, lloro y me quedo paralizada mirándolo. O inteligente, si respondo de manera inteligente emocionalmente, lo saludo, lo abrazo y le pregunto por su vida. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque pareciera que la amígdala solamente nos secuestra en momentos de miedo. No, resulta que la amígdala nos secuestra en momentos de enojo y aquí esta es una sorpresa, es una emoción mucho más corta que estas otras dos, que es la sorpresa. Resulta que la amígdala también nos puede secuestrar cuando recibimos una sorpresa. Bueno, ya por ahí. En las intrapersonales, ¿cómo le enseño entonces a autorregularse a mi hijo? Ya en esas intrapersonales le estábamos enseñando cómo mirarse, ¿cierto? Cómo reconocer sus emociones y bueno, aquí la idea es cómo autorregularnos. Entonces, ¿cómo me autorregulo yo? Pues previniendo que sucedan alteraciones, como ya me conozco, paso al siguiente nivel. Aplico la técnica del tiempo fuera, es una técnica que se aplica en psicología y que significa me salgo del contexto. Hago prácticas de relajación, por ejemplo, aprendo a la manera correcta de respirar y ahora con este tema de la pandemia, pues importante todo este tema de fortalecer nuestro sistema respiratorio. Uso otras técnicas como la respiración alterna, o sea, por una fosa, por la otra. Respiración en bolsa, esta es una técnica que se aplica para los ataques de pánico y que se aplicaban algún tiempo para manejar los niños con asma. Entonces yo respiro el dióxido de carbono y eso me ayuda a que mis respuestas fisiológicas bajen. Hago ejercicios de relajación progresiva, aquí hay varios tipos de relajación. Hago ejercicios de relajación con imaginería, creo mis propias visualizaciones. Importante que yo me invente mis historias y me ponga a viajar. Entonces me relajo, respiro y me cuento yo mismo una historia bonita y voy hacia un paisaje y experimento todo lo que pueda experimentar en ese paisaje. Identifico y manejo mi autocharla. Ojo con esta parte que es muy importante. Las emociones definitivamente, como veíamos, se generan en el cerebro. Por lo tanto, lo primero que se dispara es el canal cognitivo. Yo empiezo a pensar cosas. No es que no sea cierto que me llegan pensamientos, es que no los percibo, no los sé leer. Y el mayor ejercicio que tenemos que hacer para autorregularnos es aprender qué pienso, es darme cuenta qué pienso. Esto se llama habilidad metacognitiva. Entonces, ¿cómo se hace? Escribiendo. ¿Qué era lo que yo estaba pensando ayer que estaba tan enojada? O ahorita hace un rato que estaba tan enojada, yo estaba pensando y lo escribo así como tipo telegrama, tal y como, o entre comillas, como si fuera mi versión textual. Eso se llama el narrador interior, se llama autocharla o se llama conversación interior. Es lo que yo hablo conmigo mismo. Y a mis hijos igual, les enseño a identificar y prevenir sus alteraciones, les dirijo la técnica de tiempo fuera, o sea, les enseño y los pongo fuera, mira, vete para tu cuarto, te calmas, respiras, haces el ejercicio abdominal y luego vienes y volvemos a hablar. Se le genera la disciplina de la respiración abdominal, entonces trabaja todos los días, esto no, el efecto no es solamente cuando yo esté viviendo la emoción, yo tengo que generar una disciplina. Se le escriben visualizaciones, esto se hace con los pequeños, pero con sus hijos que son más grandecitos, pues simplemente se le enseña cómo crearlas. Mira, imagínate que vas a viajar, se le pone un video del método Silva y se le dice, ahora ya no es el señor que dirige la relajación, el señor de Silva, sino ahora eres tú quien va a generar tu propia visualización. Se le enseña a identificar su autocharla y a modificarla. Queridos padres de familia, ustedes pueden ayudar muchísimo a la gestión de las emociones de sus hijos. Si ustedes les preguntan, ¿qué estás pensando? Ay, mamá, no sé. No, ven, entre los dos. ¿Qué estás pensando? Ayúdame a identificar tú qué piensas. No, estoy pensando que eso es injusto, que porque a mí, que mi papá siempre me dice, bueno, entonces ya sabemos qué piensas.
Y lo último, motivarlo por el deporte. El deporte, pero como una disciplina constante. Todo lo que sea activar el metabolismo nos ayuda a que en el momento en que lleguen las emociones no nos desbordemos y logremos darles un manejo adecuado conociendo estas otras técnicas. Ya, Fray. Queridos padres de familia, quedan 2 ejercicios para hacer. Uno para ustedes es explicar a sus hijos, a los jóvenes, o retomar el tema y volverlo a hablar con ellos. ¿Cuáles serían las características de una familia inteligente emocionalmente a partir de lo que hemos visto? ¿Listo? O sea, que ese tema se discute en la mesa o se hable cuando estamos con ellos. Importante recalcar de nuevo, pues, esas características. Ya. Y para los hijos, ya, Fray. Para los hijos para los pequeñitos habíamos colocado aquí que dibujaran su autocharla. Yo diría que para los jóvenes, para los adolescentes, ya no es hacer el dibujo de lo que piensan, sino escribir su autocharla, ¿no? A las niñas hace un tiempo les venía muy bien hacer su diario. Entonces era muy bonito porque contaban, me pasó esto, me pasó lo otro, pero ahora más que contar lo que les pasa es, escribe lo que piensas, ¿no? Y hoy me pasó esto y mi mamá me regañó por esto y yo pensé. Es conectarlos con su pensamiento. Eso nos da la posibilidad de ser realmente inteligentes emocionalmente y de que nuestra familia crezca en esto que es, como yo les decía, pues un curso. Hay que hacer el curso de la inteligencia emocional, individualmente y también en familia. Con esto espero haber contribuido a crear algún tipo de reflexión y algún tipo de cuestionamiento de cómo están ustedes como familia agustiniana y lo que pretendemos, y ojalá pues cada año vayamos fortaleciéndonos más. Decía que el área de convivencia está trabajando fuertemente ese tema, estamos haciendo unos talleres, entonces unos padres de familia de primaria me decían, pero que eso aterrice con los niños. Claro, lo estamos haciendo, y es importante que los niños les cuenten a ustedes cada vez que tengamos un taller, pues que vamos así, de esa manera gradual, como ustedes vieron, primero autoconciencia y luego autorregulación, y dependiendo como del ciclo vital, el momento vital que están viviendo pues sus hijos. Bueno, necesitamos que ellos quieran, sobre todo los grandecitos, necesitamos que quieran, que vean esto importante, porque también pues parte de la voluntad y de la motivación como interna, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, eso era básicamente pues lo que quería traerles el día de hoy y quedo pendiente de las preguntas. Ya Ángela les irá a contar cómo es la dinámica de las preguntas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Bueno, padres de familia, muy buenas tardes para todos. Nos presentamos, estamos aquí también representando a la Coordinación de Convivencia Escolar. Mi nombre es Paola Martín, coordinadora de Convivencia Escolar de la sección de sexto octavo, y mi compañero Fernando García, coordinador de Convivencia Escolar de la sección de noveno a 11. A continuación, pues queremos darles a conocer específicamente eso que decía Marlene, cómo desde el colegio nosotros estamos trabajando esta parte de inteligencia emocional y de competencias socioemocionales. Nosotros hemos venido desde el año 2019. Dale siguiente, Fer, por favor. Vamos a presentarles brevemente qué es lo que vamos a discutir en este espacio. En primera instancia, queremos darles a conocer a ustedes cuál es el objetivo de su proceso de convivencia escolar, cómo esto se está articulando desde las competencias socioemocionales, como lo mencionaba Marlene, qué es lo que estamos haciendo nosotros en las aulas de clase con sus hijos y qué necesitamos nosotros desde casa contar con ese apoyo de ustedes como padres de familia. También vamos a presentarles un poco sobre la ley 1620, que es la ley que se llama convivencia escolar y que va articulada también con la ruta de atención. Vamos a hablar un poco de los tipos de situaciones y, por último, del directorio de protocolos. Les prometemos que nuestra intervención es muy breve. Sí esperamos pues, de parte de ustedes toda su disposición y atención, porque es aquí donde vamos a aterrizar un poco esto que venimos trabajando. Como les decía, nuestro objetivo de su proceso de convivencia escolar es potenciar los valores agustinianos en 3 dimensiones específicas: la moral, la ética y la social.
Nosotros ayudamos a contribuir en la formación de los ciudadanos, de ciudadanos competentes. Queremos buscar formar en sus hijos ciudadanos que sean competentes en todo ámbito escolar y también que sean líderes en esa transformación de su entorno. ¿Por qué yo hablo de potenciar? Porque efectivamente los valores se forman en casa y el colegio lo que hace es potenciarlos, ayudarlos a seguir en ese proceso de formación. Siguiente, Fer. Es ahí donde entran las habilidades socioemocionales. Nosotros desde el año 2019 empezamos una seria reflexión que nos permitió identificar que la formación en la convivencia escolar tiene que apostarle a ese desarrollo, la educación y buscar que nuestros estudiantes sean inteligentes emocionalmente. Por eso, desde el año 2019 y cada año hemos venido tratando de potenciar esas y capacitar no solamente a los niños, sino también a los maestros sobre este tema de inteligencia emocional que es tan importante para garantizar buenas relaciones interpersonales. Esto evidentemente va a tener una repercusión directa en el ámbito social, emocional, en todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, en el desarrollo incluso de una carrera académica o profesional, y que son factores importantes en los procesos integrales que desarrollamos en sus hijos. Siguiente, Fer, por favor. Es desde ahí, papás, que nosotros necesitamos ese apoyo de ustedes directo. Como les dije, los valores como el respeto, la escucha, la solidaridad, el ponernos en los zapatos del otro, como lo decía Marlene, que es el término más coloquial como la empatía, son valores que se forman en casa y nosotros como colegio tenemos la obligación y la responsabilidad de seguirlos acompañando en ese proceso. Claramente nos dice la experiencia que un niño, una niña, un adolescente feliz en casa, en un ambiente donde obviamente se siente escuchado, feliz, va a demostrar un interés y una motivación por aprender en el colegio. Y evidentemente sus relaciones interpersonales van a ser muy sanas. Cuando el niño o el adolescente vive en el núcleo de su hogar situaciones de riesgo, donde efectivamente podemos encontrarnos como con situaciones de peleas constantes, maltrato, incluso hemos tenido casos de maltrato no solamente psicológico, sino maltrato físico, pues evidentemente observamos como colegio que puede existir una posible vulneración de los derechos de los estudiantes y efectivamente el colegio debe actuar. Por eso, papás, es indispensable que ustedes comprendan que ustedes son los primeros responsables en garantizar el bienestar de sus hijos. Y dentro de la ley que les vamos a presentar a continuación, que es la ley 1620, la ley de convivencia escolar, nos dice que hay unas funciones específicas de los padres de familia que, como lo mencioné, brindar ese acompañamiento, ese bienestar en sus hijos, es vital que ustedes, reconozcan cuáles son esas herramientas que nosotros les podemos proporcionar o que la misma ley les puede proporcionar para garantizar no solamente el conocimiento de los protocolos en caso de que se presente alguna situación, sino también los elementos normativos que van a garantizar pues que puedan ustedes tener las herramientas suficientes para poder actuar en un futuro. Entonces, sin más preámbulos, yo le doy la palabra a mi compañero Fernando García, que va a entrar a explicar un poco sobre la ley 1620, los protocolos que esta ley nos acoge y cuáles son esas responsabilidades que como familia tenemos para todos. Adelante, Fer. Bien, Pau, muchas gracias. De nuevo un saludo muy especial a todos los padres de familia que nos acompañan hoy en esta noche, a nuestros estudiantes, por supuesto a nuestros compañeros, y ciertamente que a pesar de la distancia, pues es un gusto volverlos a escuchar, volver a estar con ustedes. Voy a hacer un comercial, porque veo que en las redes se está moviendo y que aquí también un poco en el chat, claro, alguien dirá, bueno, pero toda esta parte socioemocional y esos elementos socioemocionales quizás son necesarios también en la presencialidad, por supuesto. El colegio está trabajando muy duro. Hoy precisamente en una reunión anterior estuvimos con los papás de grado segundo y grado tercero. Ya iniciamos nuestro proceso
con los niños de preescolar y de gradito primero, nos ha ido muy bien. Estamos paulatinamente, ¿cierto? Porque esa es la estrategia, un retorno gradual, progresivo y seguro, y ya llegaremos a 10º y a 11. Esperemos que antes de finalizar, por supuesto, el primer semestre, ya podamos continuar. Bueno, voy a volver a la presentación, por favor. Entonces, ahora sí vuelvo aquí a la presentación. Perfecto, Pau, ¿me avisas? ¿Se escucha claro? Sí, ya se escucha, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, papás, entonces resulta que en ese ejercicio fundamental que tenemos que hacer para garantizar esos desarrollos socioemocionales, pues ciertamente ya viene hablando nuestra orientadora Marlene, que hoy por hoy son fundamentales esas habilidades blandas. Hace un tiempo, cuando hacíamos un ejercicio, por ejemplo, de presentar una hoja de vida o postularlos para un trabajo, pues la hoja de vida estaba estrictamente relacionado a ese nivel educativo en el que usted estaba, quizás su experiencia laboral. Hoy por hoy ya vemos en otros países y ya empieza a surgir aquí en Colombia que esas habilidades son quizás igual, no quizás, son totalmente igual de fundamentales a las habilidades académicas. Es decir, en esas habilidades blandas que el niño trabaje en equipo, que sea empático, que se autorregule, que se autoconozca. Precisamente todo ese desarrollo de esas habilidades socioemocionales son fundamentales para garantizar una persona exitosa en lo profesional, en lo familiar, en todos los campos. Y pues finalmente han venido surgiendo algunas iniciativas también en el orden legal. Tenemos unas estrategias que se llaman, por ejemplo, Paso a Paso, que surgen del Ministerio de Educación Nacional y dicen, vean, los colegios también es fundamental que se desarrollen estos procesos socioemocionales, y el colegio, como lo menciona Paola, desde el año 2019, pues viene acogiendo esos procesos. Y eso surge estrictamente a partir del año 2013, en la cual el Congreso dice, oiga, hay que sacar una ley, y fue muy sonada y se llamó la ley antibullying. Y se llamaba así porque dentro de los elementos que más sonaron era que previene las situaciones de acoso escolar. Sin embargo, esta ley va mucho más allá de los elementos del bullying y contempla en realidad pues el resguardar todos los derechos humanos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y entonces surge ese Sistema Nacional de Convivencia Escolar en ese marco de la Ley 1620 y su decreto 1965. Estos, por supuesto, son algunos mecanismos que lanza el gobierno para la prevención, protección, prevención temprana y la denuncia a las autoridades competentes para la no vulneración de los derechos humanos de las niñas y los niños, además de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, lo que se busca, por supuesto, es que todas esas conductas que pueden surgir, todos esos elementos negativos que afectan la sana convivencia, que afectan la ciudadanía, pues puedan ser controlados y mitigados, y además que esto desde los entes gubernamentales pase al distrito y luego posteriormente a los colegios, pues está regulado, esté controlado. Entonces surge ese sistema de convivencia escolar. Entonces dentro de ese sistema hay una ruta, ¿verdad? Y en esa ruta pues se definen esos procesos, los protocolos que deberán atender todos los entes de control, incluido por supuesto los colegios, para garantizar repito, esos derechos humanos de nuestros estudiantes. Entonces, digamos, en esos elementos, en ese orden de ideas, la ruta, por supuesto, que surge de la ley 1620, porque particularmente la diagramación un poco de la norma, pues nos lleva a esa ruta. Entonces, voy a ir a que revisemos rápidamente esa ruta, que me parece fundamental que la podamos conocer. Y entonces, este es el diagrama original que nos presenta la ruta. Entonces, allí tenemos que la ruta tiene 4 componentes, ¿no? Y ahorita particularmente estamos trabajando uno, y es estas actividades, las escuelas de padres, son por supuesto elementos de promoción y prevención, porque finalmente buscan mejorar la convivencia, el clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable en el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Con estas herramientas que el colegio intenta proveerles a ustedes como principales formadores de sus hijos, pues el colegio hace un ejercicio de promoción y prevención,
estamos totalmente convencidos que si ese trabajo lo reforzamos en casa, que si tenemos entornos seguros, entornos en que la violencia no tenga cabida, en que todo el tiempo estamos promoviendo las sanas relaciones, el desarrollo de esas habilidades socioemocionales desde la familia, pues vamos a tener unos niños y unos estudiantes, por supuesto, exitosos. Ahora, papá, ciertamente nadie puede dar de lo que no tiene. Es difícil si usted no tiene también ese ejercicio. Hoy hablábamos un poco de ese autocontrol, de mantener la amígdala ya regulada, dice nuestra orientadora. ¿Y cómo le vamos a exigir a un niño en el colegio que no sea violento, que sea tranquilo, que maneje? Dicen ellos, hay que manejar los tiempos. Pero ¿cómo el niño puede hacer eso si en su casa eventualmente hay una situación cotidiana de violencia? Hay un papá o una mamá o un tío o alguien cercano a la familia agresivo, violento, que lanza las cosas, que grita, que sube el tono, que no escucha. Eso en realidad, decía también ahora hace un rato Marlene, pues si yo le pregunto al niño qué es la empatía, el niño me lo define, ponerme en los zapatos de otro. Pero hay que hacer el ejercicio. Hay que hacer el ejercicio con ellos de generar situaciones en las cuales ellos tengan que ponerse en los zapatos de otro y de esa forma, pues por supuesto, el asunto funciona. Entonces, nada más claro que el ejemplo arrastra y usted es ese principal ejemplo. Entonces, con estas herramientas que estamos haciendo, pues particularmente me detengo en ese componente de promoción porque en estos ejercicios, pues son donde cumplimos también este ejercicio de la ruta. Hay, por supuesto, también acciones de prevención, las campañas que hacemos internas sobre el consumo. Ahora estamos trabajando sobre esos elementos que pues están muy en boga de ideación suicida, de situaciones de consumo, de situaciones de ansiedad, bueno, etcétera. Entonces, tenemos, por supuesto, articulados unos programas desde orientación escolar que apoya convivencia para, digamos, mitigar estas situaciones de riesgo. El componente de atención lo que busca necesariamente es cuando ya se presenta esa situación, porque quizás ese componente preventivo y ese trabajo no fue suficiente, entonces que tengamos unas rutas, unos protocolos claros para poderlos atender, y ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso, y posteriormente también poderles hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento no solamente a cuando se presentó una situación y que yo acompaño esa situación todo el tiempo para poderla resolver, sino también hacerle seguimiento a qué tanto impacto tienen nuestras actividades de promoción y prevención para poderlas ir mejorando. Entonces, esta ruta, además, señores padres de familia, nos habla de tres tipos de situaciones, ¿no? Las situaciones tipo 1, 2 y 3, siendo las tipo 1 las más, digamos, leves, las sencillas, que podrían ir relacionadas a un conflicto manejado inadecuadamente cuando hay una situación dentro de la escuela, pero resulta que ahora la escuela, papás, se trasladó de alguna manera a la casa. Entonces están presentando algunas situaciones, por ejemplo, que al niño le quedó el micrófono abierto, tiene el micrófono abierto y está en la clase, y atrás se escucha la batalla campal y el niño no sabe qué hacer, si apagar el micrófono, apagar la cámara, saber. Entonces, estas son situaciones de conflictos, naturalmente conflictos mal manejados, que en todas las familias pueden existir, pero que claramente tenemos que, invitamos a que se manejen de otra forma, a buscar los espacios para el diálogo, a no salirse de casillas, a mantener las situaciones controladas, porque además hay un ejercicio de vulneración, o sea, esta nueva realidad que estamos viviendo, que esperamos prontamente poder volver a tener tal cual nuestro espacio en el colegio, pero que ahora en casa pues sí están siendo afectados porque el colegio se trasladó a la casa y la casa al colegio. Entonces estas situaciones pues de conflictos, de situaciones de riesgo, ahora ya no hay. Este año, este último año, he tenido que manejar eventualmente algunas situaciones, digamos, menores de conflictos en la red, ¿verdad? Que han llegado a la oficina, pero sí se han incrementado las situaciones complejas en casa, de malos tratos, de violencia, de situaciones de riesgo, eventualmente de abandono. Entendemos que nuestros hijos, obviamente, yo también soy padre de familia como ustedes y ya en estos días de planeación, por supuesto, hemos tenido que desplazarnos al colegio para poder organizar, y entonces al dejar a mi hijo pequeño que todavía no habían abierto el jardín, pues bueno, ¿y quién lo cuida, etcétera? Claro, hay que buscar diferentes dinámicas y entornos nuevos para mirar cómo solucionamos esta situación, pero ciertamente, papás, en esta sección de bachillerato la recomendación es que nuestros hijos aún son pequeños, y el esperar que un adolescente de 14 años, 15 años, asuma todas las responsabilidades de un adulto. Hay familias en que el niño está en transición, el otro está en cuarto y el otro está en séptimo, y al de sexto le toca cuidar a sus hermanos.
y claro, hay que desplegarle la responsabilidad, hay que mirar cómo entre todos nos apoyamos, pero no olvidar que son niños aún y que no son adultos y que eventualmente algunas responsabilidades que son nuestras como papás no podemos desplegarlas. Entonces, bueno, volvamos a nuestro cuadro. Tenemos otras situaciones tipo 2 que ya, digamos, nos habla la norma particularmente de esas situaciones de acoso escolar, de bullying, de ciberbullying, de acoso, que pues en este momento están muy presentes, y entonces la recomendación hacia ese papel fundamental que deben estar haciendo ustedes como papás es el acompañar a sus hijos en el ejercicio educativo de lo virtual, porque no siempre el niño está en el ejercicio educativo. Entonces hay muchos controles parentales que me permiten en el computador pues tener ciertos controles y no dejar, ¿cierto?, el computador abierto y además el niño con la puerta cerrada y yo no doy cuenta de qué es lo que pasa. Entonces, pues hay muchas situaciones frente a eso. Hace poco había una situación en que alguno de los estudiantes estaba ingresando a las clases con el rol de la coordinación, o sea, se hacía pasar por el coordinador. Entonces, es muy difícil que desde la coordinación de convivencia podamos rastrear eso, porque el niño está entrando con otro dispositivo, con otro usuario. Las sesiones en Zoom además no tienen ese ejercicio estricto de decir, bueno, aquí intentamos movilizar todo lo que más podemos frente a la seguridad, a anclar Teams a Zoom para que la cosa sea más funcional, pero de alguna manera sí es importante que desde casa se realice ese acompañamiento de qué está haciendo el niño. Hay situaciones en que le llega a la mamá la novedad o al papá que el niño no está asistiendo a clase, y la mamá dice, no, eso es un error, yo todo el día lo veo ahí sentado, todo el día, por Dios santísimo, todo el día he estado ahí, pero resulta que el niño no está en clase, el niño está viendo otro tipo de páginas, está de pronto en sitios inadecuados, en sitios no permitidos, etcétera, etcétera, donde también se pueden presentar estas situaciones de ciberacoso, de ciberbullying. Entonces es ciertamente hacer ese acompañamiento ahí oportuno. Las situaciones tipo 3 son situaciones ya, digamos, que incurren en una situación de delito, y entonces, pues, frente a eso también es fundamental estar muy alertas. Entonces, un poco esta relación, hace un año quizás la exposición hubiera sido diferente porque lo aterrizamos completamente a lo que pasa en el colegio, pero hoy por hoy es fundamental no solamente hablar de lo que pasa en el colegio habitual, porque el conflicto pues eventualmente disminuyó un poco, pero no ha desaparecido, pero sí esas situaciones que probablemente están ocurriendo en casa y que requerimos de su apoyo. Para esto pues hay unos protocolos, aquí tenemos unos protocolos que nos sugieren la ruta. Sin embargo, esos protocolos, por supuesto, lo que buscan en primera instancia es la atención de los niños, buscar la solución, mirar cómo podemos acompañar. La gran mayoría de estos elementos están aterrizados, por supuesto, a lo que ocurre en la escuela. Por eso, digamos que en cada una de estas situaciones, pues, con el respeto que ustedes me merecen, he intentado, pues, dar el ejemplo más común que podemos tener, y entonces, frente a eso, pues, quizás lograr disminuir esas situaciones de riesgo. Sin embargo, frente a esos protocolos, ¿cierto? Pues sí, el colegio, digamos que asume unos elementos importantes. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, pues el colegio cuenta con un debido proceso, ¿verdad?, que está relacionado a nuestro manual de convivencia, en la página 64, y simplemente voy a tocar aquí un elemento pequeñito. Esto es un apartado de nuestro manual que está ya en la página 64. Entonces, bueno, ¿cómo funciona eso de la ruta, eso que nos está hablando Fernando allá con el manual de convivencia? ¿Eso en dónde engrana? Resulta que dentro de ese debido proceso tenemos unos componentes. La flechita roja, de alguna manera lo voy a ampliar un poquitico más. La flechita roja quizás nos muestra una de las dos rutas. Digamos que tenemos dos componentes. Uno, son todas esas situaciones de las cuales estamos hablando que tienen que ver con la vulneración de derechos, que habla de la ruta de atención escolar. Y por otra parte, el otro componente que tenemos son todas las situaciones habituales que tenemos dentro del colegio del incumplimiento de las normas. Un ejercicio algo sencillo de la impuntualidad, o de pronto hacer copia, o de pronto un fraude. Esos son los elementos, digamos, del margen disciplinario. Hay otros elementos, como por ejemplo esas situaciones de acoso escolar, de bullying, de conducta suicida, de consumo de sustancias, que se deberían trabajar desde la ruta. Hay momentos en que los dos elementos se articulan. Aquí podemos ver en nuestro gráfico esto más o menos cómo funciona.
Entonces tenemos una situación, ¿verdad? Al principio de lo primero que tenemos es una situación, luego se produce esa indagación, y primero debemos revisar si hay una vulneración de los derechos humanos y reproductivos, que es lo que nos atiende el día de hoy. Si sí hay una situación de vulneración, ¿verdad? Habría que mirar si al mismo tiempo constituye una falta al manual. Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. Si hay un estudiante que tiene una situación de consumo y en el colegio nos damos cuenta, pues es una situación que se va a manejar desde la ruta, ¿cierto? Porque hay que darle una atención, porque hay una vulneración de derechos allí, pero también es una situación que afecta a la sana convivencia escolar estrictamente en el cumplimiento de las normas. Entonces deberíamos trabajarlo tanto desde el componente normativo del colegio como desde los elementos de la ruta de atención integral. Entonces se identifica si es una situación tipo 1, 2 y 3 y se aplica ese protocolo de la ruta de atención integral. Muchos de ustedes dirán, bueno, Fernando, pero ¿cuáles son esos protocolos? ¿Qué es lo que se hace? Entonces resulta que ese Sistema Nacional de Convivencia Escolar es un gran sistema en el país, luego pasa localmente al distrito, que es el Sistema Distrital de Convivencia Escolar, y luego pasa al colegio, a un cuerpo colegiado que se llama el Comité de Convivencia Escolar. Ese comité internamente está conformado por el rector, la orientadora, un representante de los padres de familia, un representante de los coordinadores de convivencia y un estudiante, y ella es la garante de que todo eso que se aterriza de la norma de ese grupo, ese cuerpo colegiado, son los garantes de que todo eso que se aterriza de la norma en realidad se aplique dentro del colegio, que se apliquen los protocolos, que se apliquen los procedimientos. Entonces, ese comité distrital, en el caso de Bogotá, que nos orienta, ¿verdad?, ha emitido unos documentos que precisamente buscan dar unas pautas. Es este documento, se los voy además a compartir ahorita aquí en el link, les voy a compartir algunas cositas, como por ejemplo la ruta, y en este caso, este directorio. Resulta que este directorio de protocolos papás, me voy a devolver por aquí, nos habla de 18 protocolos, 18 situaciones críticas que ha encontrado el distrito y que nos las mencionan en este documento, que tenemos que atender, ¿verdad? Y entonces hay, por ejemplo, situaciones de incumplimiento y negligencia o abandono de las responsabilidades de los padres de familia, atención para una presunta situación de conducta suicida, atención para la presunta violencia intrafamiliar, atención de niños y niñas y adolescentes en el presunto consumo de sustancias psicoactivas, atención para presuntas situaciones de violencia sexual. Estos son algunos ejemplos, pero en realidad son 18 protocolos, y entonces este documento nos muestra, digamos, está cada uno de esas situaciones. Para ilustrar simplemente un ejemplo, entonces acá, pues aquí nos da todo el contexto, todos los elementos, digamos, como muy discriminados, y aquí finalmente nos muestra un diagrama. Por ejemplo, en este caso, este diagrama es el protocolo de atención que tenemos que tener en cuenta para las presuntas situaciones de incumplimiento o negligencia de parte de los padres de familia. Entonces, rápidamente, ¿cómo funcionaría? Hay una situación, ¿no? Igual que en el otro diagrama, y es que el niño o adolescente presenta una señal de descuido, desatención o abandono de parte de sus padres. Entonces, primero se identifican esas señales y se revisa si hay un incumplimiento o no de los padres de familia o de los cuidadores. Entonces puede ser porque el niño presenta esa situación o porque un tercero lo reporta. Entonces, frente a eso, si se identifica esa negligencia, entonces hay que obtener mayor información. En primera instancia se contacta y se notifica las situaciones a los padres de familia o a los cuidadores y se establece un acuerdo. Finalmente, además, se hace un seguimiento a esos acuerdos. Si el padre de familia los cumple, seguimos aquí la flechita, y es que se continúa haciendo el seguimiento, se adoptan y se implementan acciones de promoción y prevención en torno a la problemática y se cierra. Si el padre de familia no cumple sus acuerdos, entonces se debe contactar nuevamente con ellos para revisar por qué pasó la situación, por qué continuó presentándose, se registra el caso en el sistema de alertas, se elabora un reporte y la norma nos obliga, ¿verdad? Nos indica siempre que exista una situación de vulneración de derechos y se haga una primera fase de trabajo en la institución y se incumpla, debe remitirse a los entes de control para garantizar que esa vulneración de derechos no continúe. En este ejemplo está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ya desde allí se encargan. Entonces, ciertamente hay una articulación acá
entre cómo nosotros como colegio debemos ser garantes de esos elementos, de que el niño cumpla, por supuesto, sus deberes, sus responsabilidades, pero que al mismo tiempo todos sus derechos están también en el ojo de este ejercicio, y entonces es muy importante pues que ustedes también los conozcan. Entonces ustedes dirán, bueno, Fernando, ¿y todo esto qué tiene que ver particularmente con nosotros? ¿Dónde entramos nosotros? Uno es la invitación a que ustedes conozcan este directorio de protocolos, que ya, insisto, se los voy a volver a compartir, con la intención que ustedes sepan, pues bueno, cuáles son esos elementos legales que nos obliga la ley, que nos compete a la ley a nosotros como colegios, y frente a esos, cuáles serían las funciones de ustedes. En particular, hay un par de funciones principales, ¿verdad? Y no olvidar cuál es ese rol que ustedes tienen como padres de familia, que no es estrictamente ser el papá, amigo, parcero de su hijo, que no le pone límites, que el niño puede hacer lo que quiera, que entendámoslo. No, claro, hay un papel fundamental del de ustedes y son los principales formadores de sus hijos. Entonces, vuelvo un poco a ese tema de atrás. Es muy importante que todas esas herramientas que estamos trabajando aquí, en particular hoy, esa inteligencia emocional, que usted la ponga en práctica para su familia, para usted, para toda esa dinámica que está ahorita sucediendo en casa, y entonces ahí ya estamos empezando a cumplir también los elementos que aquí nos invitan. Además, pues por supuesto, garantizar como primeros responsables de sus hijos el bienestar de ellos. Entonces, estar muy atentos a alguna situación de riesgo, a algún cambio, por supuesto, de las actitudes normales de su hijo, porque siempre allí habrá situaciones de riesgo. Entonces, pues les dejo estos elementos también ahí en el chat, ya lo voy a pegar para que lo puedan copiar, lo puedan tener ahí ustedes presente. Hoy simplemente teníamos ese abrebocas, ¿verdad? Mostrar cómo estos elementos normativos, cómo encajan con esos elementos formativos, y de alguna manera pues poder mirar la articulación y cuál es nuestro papel como padres de familia, como colegios, en pro de garantizar el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces pues espero que algunos de estos elementos hayan sido útiles, y espero pues vernos más adelante. Entonces hasta aquí llega pues mi intervención en esta noche. Muchísimas gracias, y pues continuamos entonces con nuestro ejercicio. Creo que pasamos ya al momento de las preguntas. Le vamos a dar, le doy la palabra a Ángela. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los padres de familia que nos acompañaron esta tarde. Les contamos que estamos muy felices y muy emocionados porque hay bastantes preguntas en el chat, hay bastantes preguntas para Marlene sobre la charla que estuvo realizando en la tarde de hoy. Entonces, papás, les agradecemos mucho su participación a este evento. Sin embargo, voy a empezar con una primera pregunta, y lo que nos pregunta una mamá es: sabemos que esta dinámica de escuela de padres para este año cambió. Queremos saber cómo se eligen los temas de las escuelas de padres. Entonces, es importante decirles a nuestros padres de familia que los temas, algunos temas están contemplados dentro de la ley 2025, que la pueden consultar, y otros temas que se han designado para las escuelas de padres surgen de las necesidades de cada grado, que se han estudiado durante todo un año con profesores titulares, coordinadores de convivencia y el área de orientación escolar. Entonces, este recorderis es para decirles entonces que son 3 escuelas de padres a las cuales debemos asistir de forma obligatoria. Hoy es la escuela número 1. La segunda escuela es una escuela de necesidades para cada grado, a la cual usted va a asistir y se va a tratar un tema de necesidad para su hijo. Y la tercera escuela de padres, el Colegio Agustiniano Norte pensó sería muy importante que nuestros padres puedan asistir a la escuela de padres de su interés, que se puedan vincular a un tema que les interese. Entonces, en el transcurso del año estaremos enviando formularios de inscripción, vamos a tener temas muy chéveres con conferencistas especializados. Ahora le voy a dar la palabra a Marlene, voy a empezar a leer las preguntas que nos han hecho los padres en el chat. Marlene, te quiero decir que bueno, están muy emocionados, y asimismo quiero dar las gracias a nuestros coordinadores de convivencia, Paola, Martín y Fernando, porque ellos allí hacen esta vinculación con nuestro manual de convivencia y con esta realidad que vivimos todos los días en el escenario escolar en nuestro Colegio Agustiniano Norte. Entonces, Marlene, la primera pregunta que nos hacen en el chat para ti es: ¿qué debo hacer si mi hijo de 13 años no está motivado para estudiar
y no quiere salir a conocer nuevos amigos. He hablado con él tratando de hacerle ver que el estudio es una herramienta para su desarrollo. Hacemos tratos, pero él los rompe. A veces le castigo, retiro el celular, el Xbox y por unos días me funciona, pero luego volvemos a lo mismo. Bueno, mira, yo diría, Ángela, que hay que mirar varias cosas. Uno, ¿qué tantas habilidades ha logrado desarrollar ese chico de 13 años? Porque si él no se siente muy efectivo socialmente, pues obviamente pues no quiere experimentar una situación que de pronto le genera algún tipo de emoción negativa. Entonces hay que identificar si la actividad social le genera, bueno, no las llamemos emociones negativas, si le generan algunas emociones que él experimenta como negativas, como el miedo, como la angustia. Dos, creo que el castigo sin saber la causa pues no funciona, por eso tal vez a la mamita o al papito no le ha funcionado, porque no sabemos qué estamos castigando. Tres, tiene que ver también como con la opinión que él tiene sobre su ejecución académica. Entonces, cuando hablamos de autoestima, hablamos de autoimagen, autoeficacia y autoconcepto. Aquí está primando el tema de la autoeficacia y entonces hay que indagar qué tan eficaz se siente él académicamente. Y lo otro es si él entiende un poco para qué se estudia, ¿no? Eso qué sentido tiene, o sea, como qué sentido le da él al ejercicio académico. Pero aquí más allá de las emociones hay otras cosas, hay habilidades sociales y hay el tema de la autoeficacia. Habría que mirar esas tres cositas, las emociones, las habilidades sociales y la autoeficacia. Muchísimas gracias, Marlene. La siguiente pregunta que tenemos en nuestro chat es: ¿cómo enseñar al niño a controlar emociones cuando son negativas? Entonces, sí, ya yo leí esa preguntita aquí. Definitivamente hay que partir del hecho de que las emociones no son negativas. Las emociones, como decíamos hace un rato, son alteraciones. Digamos, la manera como se experimenta puede ser negativo si yo no tengo los recursos para gestionarlas, pero ninguna emoción es negativa porque todas las emociones tienen un propósito, inclusive las que pensamos que sí lo son. Entonces, la ira, la angustia, el miedo, la frustración, todas tienen un objetivo, digamos, y es un objetivo adaptativo, es un objetivo que en principio fue un objetivo biológico de adaptación. Entonces yo recomendaría que ya con lo que vimos hoy, nos sentáramos este fin de semana en familia ya frente al televisor y consiguiéramos la película intensamente y entendiéramos por qué esas emociones pues sirven, para por qué son útiles, ¿no? Y por qué es útil también toda la manifestación fisiológica de cada una de las emociones, pues porque nos permite huir, porque nos permite sobrevivir, porque nos permite desarrollarnos biológicamente, físicamente. Cada emoción tiene una connotación, digamos, un propósito. De esas emociones que son las básicas se derivan otras que son las emociones secundarias, que esas sí, digamos, tienen más que ver como con la cultura. Entonces hemos aprendido cómo se experimenta, por decirles algo, la desesperanza. Pero cada emoción yo diría que tiene un objetivo y es un objetivo en últimas pues positivo. Entonces las emociones no son negativas. Muchísimas gracias, Marlene. Bueno, vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cómo se puede entender las emociones en los adolescentes y diferenciarlas de la manipulación o reacciones no adecuadas? Esa pregunta es muy importante porque resulta que los adolescentes están teniendo un cambio a todo nivel. Entonces, el cerebro está acelerado por madurar, ¿cierto? Pero tenemos descargas hormonales, tenemos descargas biológicas, hay un cambio, hay una transición, digamos, y entonces las emociones sí en la etapa de la adolescencia son exacerbadas. Entonces, al adulto que ya está reposado, que ya ha aprendido a regularlas, le puede parecer que son respuestas demasiado fuertes y que son exageradas, ¿no? Entonces le puede parecer que manipula. Y entonces el adulto puede pasar a no ser realmente empático porque está pendiente pues de no dejarse manipular. ¿Cuándo sabe uno que la respuesta a una emoción está buscando
o digamos se puede llamar como manipulación, cuando el adolescente busca algún tipo de refuerzo o cuando como adultos le hemos reforzado. Entonces, no quiero que estés triste y entonces ven, yo te compro y te doy y no quiero que pases por la tristeza y entonces el niño pues termina como todos, terminamos aprendiendo, pues es mejor estar triste porque tengo ganancias secundarias. Entonces, ahí viene la manipulación. Pero en principio en los adolescentes hay que creer, ¿no? Hay que situarse en los zapatos de ellos y mirar que ellos sí las viven muy intensamente, todas. ¿Listo? Así como pueden estar muy tristes, también la tristeza, muy alegres, la tristeza también es profunda, ¿no? Diferente a cómo las manejamos ya los adultos. Perfecto, Marlene, como dices, esta pregunta que acabamos de pasar es muy importante. Realmente vemos algunas conductas de manipulación, incluso en nuestros niños, yo también lo relaciono con mis niños en la primaria. Hay algunas conductas que pasan pues por la manipulación. Excelente respuesta, gracias Marlene. Siguiente pregunta. ¿Cómo apoyar a mi hija cuando esté triste para que no tome malas decisiones? Gracias y bendiciones. Lo primero es no dejarte secuestrar tú misma o tú mismo por la amígdala. Si tú piensas, tus pensamientos automáticos es que la niña no va a poder manejar su tristeza y la niña intuye que eso te pone mal a ti y te descompone, ahí viene el caso anterior, puede darse la manipulación. Entonces, en principio es no creer, o sea, ellos no van a pasar al otro lado, pues, de tomar malas decisiones por momentos de tristeza. Lo que hay que enseñarles es, pues, que la tristeza no se alarga, ¿no? Es que no vale la pena alargar la tristeza. Y hay síntomas que los papás deben conocer de cuándo realmente implica pues algún nivel como de preocupación, o sea, cuando tenemos algunos síntomas que realmente puedan llegar no, ahí estás, Angelita, ahí estás, puedan llegar a tener, digamos, esas reacciones ya que van hacia otras conductas, pero en principio no habría como esa preocupación. Entonces, es pensar que el adulto no se preocupe y no muestre que hay preocupación. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo ayudarlos a reconocer su estado emocional? Porque a veces se ponen violentos contra sus propios padres. Bueno, mira, yo quisiera hacer como un resumen porque hay varias preguntas relacionadas con lo mismo. ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo les fortalezco? Entonces, una primera cosa es, la inteligencia emocional se desarrolla, por lo tanto, se va aprendiendo. Entonces, lo primero es no concebir al adolescente como si ya fuera un producto acabado, como si ya él tuviera que tener las máximas herramientas para autorregularse. Él está en proceso. Si no hemos podido nosotros, que somos adultos y también fallamos y también nos descontrolamos, pues importante no esperar que lo haga en su totalidad. Dos, no ser insistentes, no ser como recurrentes con el tema, sino más bien recurrir al modelamiento, ¿no? Entonces, mira que yo vengo hoy de la oficina como con esta sensación, hoy he estado como mal, me siento como triste, el que yo logre expresar mis emociones con él y decirle, pero después de esto yo creo que yo voy a manejarlo de esta manera, que yo haga modelamiento, eso es importante. ¿Viste? Más que juzgar, más que señalar, más que llegar con la retroalimentación negativa, más que también descontrolarme yo, ¿no? Porque eso genera mucha más agresión en el adolescente. Vale, Marlene, perfecto. ¿Me puedes ayudar con la siguiente pregunta? Y es, el tema de la virtualidad tan prolongada ha generado en nuestra hija una actitud de no querer salir, de no querer socializar, hacer nuevos amigos. ¿Cómo podemos ayudarla primero a entender la importancia de la socialización y ayudarla a dar el paso para salir de esta actitud? Mira, yo creo que por más discurso que se le dé sobre la importancia de la socialización, la niña de pronto no lo va a incorporar. Entonces, pues repetir y repetir que eso es importante, pues sí, ella lo escucha no solamente del adulto, sino de sus maestros. Más bien hay que generarle situaciones y experiencias sociales, ¿no? El buscarle los amigos, reunírselos por este medio, el salir a un parque y verse con los primos, el pertenecer a algún grupo de algún club que ahora lo están haciendo vía virtual y entonces que conozca gente nueva, es generarle el momento. No hay otra forma, o sea, no hay forma de desarrollar habilidades sociales si no se les generan los espacios. Bueno, entonces hay que buscar, hay que ser creativos en este sentido.
Vale, Marlene, mira que hay una pregunta recurrente en el chat por parte de los papás y es ¿qué hacer cuando el menor tiene una reacción grosera y agresiva con los padres? ¿Cómo se debe reaccionar? Por eso te estaba diciendo, o por eso les estaba diciendo a los papitos que no se puede ayudarle a gestionar la emoción a los hijos generando en nosotros también respuestas pues inadecuadas. Entonces, si él es agresivo hay que ponerlo tiempo fuera, así como decíamos ahora en las claves que dimos, en los tips que dimos. Respira y te controlas, exigir siempre la regulación, te respiras y te regulas y cuando estés calmado hablamos, no te voy a admitir pues que te enojes, ¿no? Y ya viene el tema del respeto y de cómo son las normas en la casa y etcétera, etcétera. Pero en principio es ponerlo tiempo fuera. Muchas gracias, Marlene. La siguiente pregunta es, cuando hablabas de descontrolarse, ¿solamente se refiere a reacciones bruscas, agresivas o descontrolarse también puede relacionarse con llorar y llorar de forma repetitiva? Cuando yo hablo de descontrol me refiero a que la respuesta, que puede ser cualquiera de esas, se alarga y se vuelve desadaptativa. Entonces, el niño, el joven puede llorar y llorar toda una noche y sentirse profundamente triste, pero al otro día, pues, tiene que sentarse a trabajar en el computador porque vienen sus clases. Si eso no ocurre, entonces, y sigue llorando, pues ya la respuesta no es adaptativa. Entonces ahí es cuando hablo yo de descontrol. Pero, por ejemplo, el llanto, como yo les decía, hay que dejarlo sacar, es una respuesta, bueno, es inclusive una respuesta fisiológica, ¿no? Las lágrimas son una respuesta fisiológica. Perfecto, Marlene. Última pregunta, vamos a hacer el cierre y nuevamente agradecemos a todos los padres de familia que nos acompañaron. Les recordamos que en el chat vamos a publicar el enlace para la evaluación y la asistencia que pueden diligenciar. Si usted tiene hijos en primaria, allí le pedimos que diligencie el nombre de su hijo para que validemos la asistencia de nuestros estudiantes. Última pregunta, Marlene, y es ¿cómo lograr la confianza para que ellos en esta etapa de preadolescencia nos cuenten todos esos sentimientos y emociones que están experimentando ahora con la pandemia? Mira, Fernando tocaba un tema importante y es no ponernos como al nivel porque siempre, es decir, el hecho de ponerme como el amigo, de situarme como al mismo nivel como el amigo, no funciona porque yo pierdo autoridad, pues yo tengo que seguir siendo la autoridad. Pero en este tema de manejo de emociones sí nos podemos poner un poquito en el mismo plano, reconociendo las nuestras, ¿no? Y reconociendo que nosotros, a pesar de ser adultos, también estamos en nuestro propio proceso y que hay cosas que también se nos dificultan. Entonces, cuando yo soy sincero, me abro a mi hijo, le cuento las mías, no las disimulo, no digo, no me hable que ahorita estoy aburrido y no está aburrido, sino está de mal genio. Entonces, pues eso es lo que le estoy modelando. Entonces, abrir esos espacios de diálogo para generar esa confianza, para que el niño o el joven lo vean a usted también en su propio proceso. Recuerden que en la presentación, en las diapositivas teníamos una columna que hablaba de lo que hago en mí y por el otro lado una columna de lo que debo ayudarle a hacer y básicamente era lo mismo. Entonces, estar en esa dinámica de manera permanente. Bueno, Marlene, entonces te damos las gracias a ti por habernos acompañado esta tarde. Recuerden, ella es nuestra psicóloga de la sección de bachillerato, a la cual le damos la bienvenida a nuestro colegio este año. Estamos muy felices de contar con su presencia en el colegio. Les recuerdo que en el chat de nuestra reunión estamos enviando el enlace para que ustedes puedan evaluar este evento de la tarde de hoy y validar su asistencia. Muchísimas gracias. Anita, una recomendación. Hay un video hermoso que se llama La amígdala y las emociones. Se los recomiendo para que lo vean en familia, ¿no? Conocer e informarse, mirar qué nos pasa, es importante para que se empiecen a gestionar las emociones de una mejor manera al interior de las familias. Entonces el video, pues se lo recomiendo, está en YouTube, se llama La amígdala y las emociones. Claro que sí, Marlene, muchísimas gracias por tu recomendación. Entonces, pues, sin más preámbulos, damos gracias a Fray Erich García, el coordinador de pastoral del colegio, a nuestra coordinadora Paola Martín, a Fernando García y a Catalina Lerma, quien nos acompañó desde la moderación de este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, papás, no se desconecten del evento sin diligenciar la asistencia. Muchísimas gracias.